Bienvenidos a Viva la Biblia Católica. En 100 preguntas. Presentaremos aquí, en este vídeo, de la pregunta 1 a la 5. Por eso es la tanda 1 y el primer vídeo, vídeo A. En estas las preguntas serán las siguientes. ¿La Biblia es un libro? ¿Es un libro convencional? ¿Quién la escribió y en dónde? ¿Cuándo se escribió? ¿Y por qué se inicia a escribir este libro? Esperemos que sea de buen provecho. Antes que nada, invocaremos al Espíritu Santo para asegurar nuestro camino. Ven, Espíritu, a nosotros. Santo y Divino Espíritu, destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda duda, todo miedo. Lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu paz, de tu gozo, de tu alegría. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas, a ti sea la gloria, el honor, el poder y la adoración por los siglos de los siglos. Amén. Y aquí tenemos de nuevo completa la descripción de todo este trabajo. Van a ser 5 tandas con 100 preguntas. La primera tanda será el pensar, donde vamos a saber cómo se hizo este libro sagrado. De aquí iremos de la pregunta número 1 a la 20 con 4 vídeos. La segunda tanda será el sentir. Vamos a desvelar su mensaje como un tesoro, de la pregunta 20 a la 40. La voluntad, cómo aplicarla en nuestra vida. Y por último, la apologética católica, razonar y defender nuestra fe. Comprenderemos también los sacramentos y los sacramentales para poder vivir la palabra, tener oración y una verdadera vida. Y así con estas 5 tandas complementamos las 100 preguntas donde nos iremos acercando y comprendiendo mejor nuestra fe. Los consejos básicos antes de empezar. Hagamos no solo preguntas que enriquezcan, relacionadas siempre con la lectura que estamos haciendo. Leamos con fe, confianza y humildad. No interpretemos solos la Biblia, sino hay que dejar que ella nos hable cada día. Si tenemos dudas, buscar el apoyo en la Iglesia Católica, en los sacerdotes, en los teólogos. Para los católicos, escuchemos canciones, homilías y Biblias católicas. Un católico instruido jamás será confundido. Un católico ignorante será futuro protestante. Estrena tu cuaderno espiritual y anota en él todas tus experiencias. Vayamos pues a la tanda número 1. El pensar. Vamos a saber cómo se hizo este libro sagrado. El contenido presentado aquí es de cultura general, que ampliará los horizontes. El pensar, que es la primera tanda, contiene 20 preguntas que nos aportarán conocimientos de base. Se limitan a la creación de la Biblia, es decir, cómo fue formado este libro. No entraremos en exégesis bíblica, sino interpretación de los libros sagrados. En esta primera parte haremos un acercamiento a la Biblia desde su inicio. Para esta primera parte no hay requisito previo. No necesitas creer, ni confiar, ni saber la certeza de la venida del Hijo como Salvador y Redentor.
En esta primera parte tenemos ya la primera pregunta. ¿Es la Biblia un libro? Pues no, no es un libro, es una biblioteca con 73 libros unidos en uno solo. Consta de dos partes, el Antiguo Testamento con 46 libros y el Nuevo Testamento con 27 libros. Si nos recomendaran un libro, cabe preguntar quién lo escribió, qué género tiene y de qué se trata. Nos gustaría saber datos y referencias antes de empezar a leerlo, para comprenderlo mejor. Ardua tarea sería buscar poemas en un libro de matemáticas. Así que, en el caso de la Biblia, es necesario recordar que no es un libro, sino una biblioteca llena de estilos y géneros muy diferentes entre sí, que han pasado más de 3000 años. Desde que se escribió, que no queda ninguno de los originales, que las traducciones varían mucho y no son exactas, que es un libro fundamentalmente religioso, que hay que leerlo con mente abierta y corazón confiado. Nos vamos a la pregunta número 2. ¿Es un libro convencional? La Biblia es el libro por excelencia, el más vendido y traducido, el más amado y controvertido, del que hay más estudios y el más difícil de entender. También es el libro que más ha perdurado desde que se imprimió por primera vez la Biblia de Gutenberg en 1400, de la versión Vulgata, y no ha parado de imprimirse hasta el día de hoy. A diferencia de otros libros, no es solo el escritor quien se expresa en él, sino es el mismo Dios. Cabe aclarar que no es dictado por Dios, sino inspirado por él, por el Espíritu Santo. Dios le habla al hombre, el hombre escucha, pero no siempre entiende. Y hoy también, cuando la leemos, Él está siempre presente. Ahí nos espera pacientemente. Es el único libro donde el autor está presente mientras lo leemos, porque su deseo es salvarnos. Nosotros solo necesitamos la voluntad de abrirlo. Y todo lo demás lo hace Él si le dejamos. Él nos limpiará siempre que le abramos nuestro corazón. Un buen caminante se prepara a fondo y pregunta mucho, sobre todo a los que ya han transitado ese camino. Escalar esta montaña nos llevará tiempo, preparación, fatigas, desilusiones, pero también satisfacción, crecimiento y alegría, sabiendo que la meta es lo único que desea el alma. El camino siempre tiene un inicio y solo se llega a la meta caminando. Nos vamos a la pregunta número 3. ¿Quién la escribió y en dónde? Más de 40 autores de variada profesión, clase y creencia, casi todos de raza semita. Fue escrita mayoritariamente en la zona de Palestina. Moisés era líder político, Lucas era médico, David era pastor, Pablo era rabino, Pedro era pescador, Salomón era rey, Mateo era recaudador, Josué era militar. Asombrosamente tenían una cosa en común: escribieron todos inspirados por el Espíritu Santo. A los escritores de las Sagradas Escrituras se les llama agiógrafos. Para escribirla hubo inspiración divina y para leerla habrá que invocar al Espíritu Santo. Pasa igual en los sacramentos. Hay presencia humana y divina a la vez. Pregunta número 4. ¿Cuándo se escribió? Inició con la transmisión oral
de generación en generación durante mucho tiempo, hasta el descubrimiento de la escritura, aproximadamente 3000 años antes de Cristo. No fue un trabajo al uso de un escritor que abarca décadas de su vida. Cabe señalar que el ser humano de esa época tenía una capacidad de memoria inimaginable para nosotros. Los libros presentes en la Biblia tienen siglos de diferencia entre ellos. En el origen, Dios se comunica con Adán y Eva, con Noé, pero no existen escritos de esta comunicación. Dios habla al hombre, el hombre lo vive, el hombre lo comunica, se inicia la transmisión oral, se descubre la escritura, se plasma y se distribuye, se inicia la transmisión escrita. Con materiales variados se producen rollos y libros para compartir con otras comunidades. Pregunta número 5. ¿Por qué se inicia a escribir este libro? El hombre, desde el principio, se ha comunicado con otros para la supervivencia, la convivencia, el afecto y también para la espiritualidad. Así es como comienza todo. Por un lado, el hombre busca a Dios y por el otro, Dios busca al hombre. Por un lado, el hombre obedece a Dios y por el otro, el hombre va creando sus dioses. En el momento que Dios busca al hombre y él obedece, queda anonadado por la experiencia y quiere transmitirla. Y así hemos terminado con las 5 primeras preguntas de la tanda 1 en el vídeo A. Hasta el próximo vídeo.